Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética. Y hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental, la diferencia entre campos magnéticos de los distintos sistemas de resonancia magnética. Entonces, bueno, yo me voy a centrar en así los más principales, los más usados, que son los de 1.5 teslas y de 3 teslas. Así que vamos a la intro y empezamos. El primer punto que tenemos que ver y que no nos puede engañar es el aspecto de las máquinas. Como podéis ver, aquí tenemos dos sistemas Philips, uno de 1,5 y otro de 3 teslas. Y como podemos apreciar, son prácticamente iguales. Aquí tenemos dos sistemas Siemens de 1.5 y de 3. Como podemos ver, no nos podemos engañar por el aspecto. Lo que sí que nos va a engañar es esto. Mirad, este es el típico problema de seguridad. Normalmente cuando vemos estos vídeos que vemos en internet todos de que se ha pegado algo, el principal hecho por el cual se pegan las cosas en los imanes es porque teníamos un sistema con una potencia, por ejemplo, teníamos un sistema de resonancia magnética de 1 tesla y de repente ponemos uno de 1,5. Y lo que antes no se pegaba en 1 tesla, ahora en un 1,5 se pega. Bien, pues este es el ejemplo, ¿vale? Se cambia el sistema por un sistema más potente, se vuelven a meter los mismos, en la sala del imán se vuelve a meter los mismos muebles, los mismos equipos que teníamos previamente en la sala con un imán menos potente. ¿Y qué ocurre? Pues que lo que antes no se pegaba, ahora se pega. Otro punto importantísimo, el SAR. Como podemos ver, los 3 teslas calientan más los pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, depende también, depende de muchos factores, depende de la secuencia, como todos sabemos, depende efectivamente de cómo esté configurada la secuencia, de qué elementos de antena tengamos, bueno, de muchas cosas. Pero bueno, que nos metamos en la cabeza que que los 3 teslas calientan más, tienen un SAR elevado con respecto al 1,5. La radiofrecuencia, nuevo concepto al que tenemos que estar y que no conocíamos. Todos los que hemos trabajado con 1,5, cuando llegamos al 3 teslas, de repente nos dicen que la radiofrecuencia da artefactos, un concepto que nosotros no habíamos visto nunca. Bien, pues vamos a explicarlo un poquito. Mirad, si yo tengo aquí, imaginaros que tengo un imán de 1 tesla, ¿vale? Y yo tengo mi onda de radiofrecuencia para estimular mis espines, ¿no? Para la magnetización longitudinal, transversal, bueno, aquí os dejo el enlace de los vídeos de la física para que el que no tenga este concepto que lo vea. Bien, pues si yo tengo un imán de 1 tesla, bueno, mi onda de radiofrecuencia tiene 79 centímetros. Es decir, esta sería mi onda. Como podemos ver, atraviesa perfectamente el cuerpo humano. En 1,5 teslas, pues como podemos ver, tenemos una onda de radiofrecuencia de 52 centímetros, con lo cual también cogeríamos todo nuestro cuerpo humano o nuestro field of view, el máximo del field of view que le da la máquina, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en 3 teslas? Que nuestra longitud de onda es de 26 centímetros. Es decir, con 26 centímetros no atravesamos el cuerpo magnético, iba a decir, perdón, no atravesamos el cuerpo humano. Y esto produce artefactos. Y ni contaros en 7 teslas. ¿Vale? 11 centímetros. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapo y lo vemos. Mirad, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un cráneo en una 3 teslas, que más o menos, las cabezas vienen a ser más o menos todas, varían entre 22
y 24 centímetros y mi longitud de onda son de 26, pues para hacer un cráneo no tengo ningún problema, no me van a salir artefactos. Si intento hacer un tórax, en este caso, bien, como podemos ver, voy a tener, mi onda va a tener varios ciclos dentro del cuerpo humano, bien, y esto produce artefactos. Para corregirlos, los nuevos sistemas de 3 Teslas, desde hace unos años, lo que llevan es multitransmit. Es decir, lo que van a hacer es, van a producir una onda en una dirección, pero vamos a producir otra onda en otra dirección para anular las señales, ¿vale? Esto daría, en una fórmula matemática, da de resultado 0, 0, 0 artefactos. Bueno, no es así del todo, pero bueno, más o menos. Otro aspecto muy importante, el V1 Calibration. Realmente en los 1.5 podemos encontrarnos en algunos sistemas de algunas casas comerciales un parámetro para modular o configurar nuestro V1 Calibration. Vale, en otros sistemas no lo vamos a encontrar. Bien, el V1 Calibration. ¿Qué es el V1 Calibration? Bien, el V0 lo tenemos claro todo el mundo. El V0 es el campo magnético principal. Vale, pues el V1, el V1 Calibration, es la radiofrecuencia que nosotros aplicamos perpendicularmente al campo magnético. La onda de radiofrecuencia es perpendicular al campo magnético, al V0. ¿Vale? Bueno, pues esto produce unas perturbaciones en la magnetización principal. ¿Vale? Esto en un 1,5 o en un 1,5 Teslas o un Tesla o 0,5 Teslas, no produce nada, no tenemos ningún problema. Pero en el 3 Teslas sí. ¿Por qué? Porque produce alteraciones en el campo magnético principal, que eso nos va a producir, bueno, pues que las saturaciones nos puedan fallar y tal. Entonces tenemos que ajustar el V1 Calibration, ¿vale? Antiguamente, en los antiguos 3 Teslas, pues no teníamos el multitransmit que hemos visto en la diapo anterior y bueno, pues teníamos el V1 Calibration, lo teníamos que hacer de forma manual. Os pongo un ejemplo. Mirad, imaginaros que estábamos haciendo un total spine, ¿vale? Y resulta que, claro, yo tengo 3 segmentos, ¿vale? El A, B, C. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando yo hacía mi parte, bueno, en la parte superior o en la parte de la cervical, justo en el medio de mi field of view tenía que meter mi V1 Calibration. Cuando estaba en la zona media o en la zona dorsal, igual, tenía que hacer una calibración, otra calibración, justo en el medio de mi field of view. Esto es en los 3 Teslas antiguas. Gracias a Dios, esto ahora se hace de forma automática. Cada vez que se mueve el tablero y vamos a coger otro field of view, automáticamente la máquina nos va a hacer el V1 Calibration. Pero que sepáis que si trabajamos en 3 Teslas antiguos, tenemos que hacerlo de forma manual. Y siempre en el medio del field of view. ¿Qué pasa si no hacemos bien el V1 Calibration? Bueno, pues que vamos a tener el efecto dieléctrico. ¿Veis esta zona sombreada de aquí? Vale, eso es porque no tenemos bien hecho el V1 Calibration. Igual que aquí, vamos a ver zonas sombreadas, zonas más sombreadas que otras, con shading, sombreados. Y entonces, bueno, pues por eso es importante hacer el V1 Calibration. Otro punto muy importante y de gran variación, la potenciación T1. ¿Vale? La potenciación T1 de un 1,5 es esta, que lo hemos visto 10.000 veces, ¿vale? Tengo 2 tejidos y bueno, tienen su curva de recuperación T1 y bueno, donde consigo mayor diferencia tisular es donde vamos a poner nuestro tiempo de eco, ¿vale? En los T1s, como todos sabemos, es un tiempo de eco corto y un TR corto. Vale, ¿qué ocurre si esto lo traslado a un 3 Teslas? Pues es esto. Mis 2 tejidos, mi curva de recuperación es súper rápida y apenas hay diferenciación tisular. Voy a compararlo con respecto a un 1,5, ¿veis? La diferencia es brutal. Bien, ¿qué ocurre? En los 3 Teslas antiguos,
Bueno, pues teníamos muchas veces el T1 como tal, pues no gustaba, porque era todo, pues eso, todo tenía el mismo, no había contraste, todo era igual. Entonces se utilizaba mucho, pues la saturación grasa, los T1s con saturación grasa, o se utilizaba mucho el flare. Podéis encontraros por ahí 3 Teslas antiguos que, por ejemplo, en columna sustituyen el T1 de columna por un T1 flare o T1 saturado. ¿Vale? Eso se hacía para conseguir esa diferenciación tisular, para obligar a estas dos curvas que vemos aquí, pues a separarse un poquito más, ¿vale? A conseguir un poquito más de contraste. Bien, gracias a Dios también en los 3 Teslas nuevos también está subsanado, pero bueno, el T1 de un 1,5 y un T1 de un 3 Teslas no son iguales, ¿vale? Son muy parecidos hoy en día en los 3 Teslas nuevos, pero no son iguales. ¿Veis? Bueno, pues un poco lo que os estoy contando, ¿no? Esto sería un 1,5 y esto sería en un 3 Teslas clásico. ¿Veis? Como podéis ver, pues deja un poquito que desear. Bien, otra cosa importante. Los tiempos de saturación. Como sabemos o hemos visto en el vídeo de la saturación grasa, que os dejo aquí arriba el enlace, bueno, pues como podemos ver, en un 1,5 el agua y la grasa procesan a menos 200 hercios y la de la grasa a la silicona procesan unos 100 hercios. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, esto está mal puesto porque realmente son menos 220 hercios y menos 100. Es decir, de la grasa a la silicona en un 1,5 serían menos 320 hercios. ¿Qué ocurre en un 3 Teslas? Que fijaros, como todos sabemos, cuando más potente es el campo magnético, mayor es la velocidad de precesión y estos valores cambian. La precesión entre agua y grasa son menos 420 hercios y entre la grasa y la silicona menos 200 hercios. ¿Vale? Bueno, esto es un tema que también tenemos que tener en cuenta. Otro tema importantísimo, la resolución. Por supuesto, un 3 Teslas podemos tener más resolución en los estudios que en 1,5. Sobre todo, ¿dónde vamos a encontrar más resolución? ¿O dónde podemos exprimir más un 3 Teslas? Bien, en neuro, en músculo esquelético, ¿vale? Sobre todo, eso va a cambiar muchísimo. ¿Y dónde vamos a...? En pelvis, por ejemplo, en próstatas, endometrios, fístulas perianales, bueno, la calidad mejora muchísimo, ¿vale? Pero podemos encontrarnos en otro tipo de estudios, vuelvo a la diapo anterior, podemos encontrarnos en otros tipos de estudios donde existen movimiento, abdómenes, cardio, donde sí que podemos conseguir más resolución, pero tenemos que andar muy finos porque también vamos a ver más artefactos, ¿vale? Entonces, con esto lo que os quiero decir es que hay estudios donde sí que un 3 Teslas supera ampliamente a un 1,5 y hay otros estudios donde un 3 Teslas es más parecido a un 1,5, ¿vale? Simplemente quería este apunte. Mirad, aquí os pongo otro ejemplo. Como podéis ver, tengo aquí un 1,5, ¿veis? Tengo aquí con su resolución X, ¿vale? Y veo aquí que aquí hay una piedrecita, pero fijaros, este mismo paciente lo paso a un 3 Teslas y anda, veo la piedra mucho mejor, incluso puedo ver que hay más lesiones que aquí las intuía. Otro punto importante es la homogeneización de señal. Bien, cuando tenemos un 1,5, esto es un parámetro que no se toca. Quizá en General Electric se toca un poquito más si son secuencias 2D o son secuencias 3D, pero en Philips y en Siemens no se toca. En un 1,5, esto es una imagen Philips,
En 1,5 siempre se utiliza el clear por sistema y vale para cualquier anatomía y no hay problema. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos un 3 teslas? Como hemos visto, depende si nuestro field of view es menor de 26 centímetros y en qué planos, si es sagital, coronal, pues vamos a cambiar. Es decir, con esto lo que os quiero decir es, fijaros, si yo cogiese, esto es una Philips, ¿vale? Imaginaros que cojo este paciente, yo vengo de 1 a 1,5, meto al paciente, le pongo mi homogenización de señal, en clear. Bien, si yo estoy en un 3 teslas, ¿veis aquí? Este shading, este sombreado, fijaros, si cambio la homogenización de señal, lo corrijo. Imaginaros que quiero hacer una columna total. Pongo clear. En lumbar, este shading se aparece en la parte superior. Pero es que si lo hago en lumbar, me aparece en la zona inferior. Es decir, justo donde tengo que pegar las imágenes. Es decir, se me juntaría el shading en la parte inferior de la dorsal con el shading en la parte superior de la lumbar. Es decir, un churro de mucho cuidado, ¿vale? Entonces, un desastre. Entonces, bueno, aquí, con BodyTune tendría todo esto solucionado. Es decir, dependiendo qué tipo de anatomía, qué tipo de field of view y qué plano, voy a utilizar diferentes homogenizadores de señal en 3 teslas. Y bueno, solamente recordaros que nos sigáis en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube. Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, darle a like. Y no olvidaros suscribiros al canal para estar informados en todo momento de sus novedades. Asimismo, debajo de este vídeo os dejo el enlace del libro Así suena un protón. Es un libro útil para todos aquellos que estéis estudiando resonancia magnética o que os estéis preparando unas oposiciones. Bueno, os espero en el próximo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética.